Un cordial saludo para quienes ya están con nosotros. Muy buenos días en América y buenas tardes en Europa, o quienes estén en otros usos horarios. En el día de hoy vamos a realizar el tercer foro virtual organizado en el marco de la creación del capítulo Venezuela de Académicos contra la Pobreza, ASAP por sus siglas en inglés. ASAP es una organización internacional conformada mayoritariamente por profesores e investigadores que se dedican a confrontar prácticas y normativas que perpetúan la pobreza global. Para ello, procuran identificar cuáles son estas prácticas y normativas y promover cambios, reformas que contribuyan a superar el problema de la pobreza. En el mundo actual en el que estamos, la desinformación y la posverdad, el trabajo de ASAP adquiere especial pertinencia. Para esta organización, los determinantes estructurales de la pobreza son el flujo ilícito de fondos y paraísos fiscales, los desequilibrios en acuerdos comerciales y en leyes de propiedad, la captura del Estado y el déficit democrático, el cambio climático y la afectación del ambiente, la violación de los derechos humanos y las políticas fiscales de austeridad y desregulación. En esta ocasión, para nuestro tercer foro, tenemos el tema pobreza y seguridad alimentaria en Venezuela, que me atrevería a afirmar se inserta en el problema de captura del Estado y déficit democrático en nuestro país. Pero por supuesto nuestros importantes invitados tendrán también su opinión al respecto en el transcurso de nuestra conversación. La seguridad alimentaria está definida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura teniendo las siguientes dimensiones: que el alimento esté disponible en cantidades suficientes, que la población tenga acceso y que también las personas puedan asimilar estos alimentos. Pero en nuestro país, el tamaño de la economía en este año es solo un 25% de la economía del año 2013. Y desde 2015 las importaciones de todos los rubros, incluidos los alimentos, ha caído estrepitosamente. Entonces cabe preguntarnos sobre la situación de disponibilidad y suficiencia dado este contexto. En relación a la accesibilidad de la población, la contracción de la actividad económica y con ella del empleo ha limitado las fuentes de ingreso, situación que se conjuga con una inflación persistente desde hace 37 años y con hiperinflación desde hace 3 años. Así las cosas, la pobreza de ingreso supera el 95%, se destruyó el salario, desaparecieron los ahorros, las prestaciones de antigüedad y con toda seguridad esto compromete la accesibilidad a la alimentación. En cuanto a la dimensión de si las personas pueden asimilar los alimentos, pues esto está muy vinculado al acceso al derecho a la salud, un derecho en el que los pocos indicadores que tenemos disponibles reflejan una vulneración generalizada. Entonces, para profundizar este tema, contamos hoy con la participación de los doctores Alejandro Gutiérrez y Diego Zambrano, a quienes agradecemos su disposición, su gentileza, a acompañarnos en el día de hoy. En primer lugar, va a intervenir el doctor Alejandro Gutiérrez, quien es economista de la Universidad de los Andes, magíster Ciencia en Economía Agrícola de la Universidad de Iowa, doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Central de Venezuela, CENDES, profesor titular de la Universidad de los Andes, becario Fulbright, director de la Escuela de Economía de la ULA, fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, también director y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de los Andes. Desde 2009, coordinador general del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de los Andes. Autor de más de 70 publicaciones científicas, ha sido consultora en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial,
también el Programa de Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura, el PNUD. Es actualmente miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, miembro correspondiente estatal de la Academia de Mérida, miembro correspondiente también de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, y sus temas de experticia son el desarrollo económico, economías y políticas agroalimentarias, análisis de cadenas de valor agroalimentarias, política comercial e integración económica. Gracias, profesor Alejandro. Él va a disertar sobre crisis, pobreza y seguridad alimentaria. Bienvenido, el micrófono es suyo. Buenos días para todos. ¿Se oye? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, mi presentación la he titulado Venezuela, crisis, pobreza y seguridad alimentaria. Aprovecho para darle las gracias a los organizadores del evento por esta invitación. La siguiente, por favor. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente, en primer lugar, el objetivo de la presentación es analizar el estado de la seguridad alimentaria en el marco de la crisis venezolana y luego proponer algunas ideas de estrategia, de políticas para el corto y largo plazo con la finalidad de provocar la discusión. En la primera punto trataré el marco conceptual, seguridad alimentaria, pobreza y la relación seguridad alimentaria, pobreza. Luego, las expresiones de la crisis en Venezuela. Punto 3, el sistema alimentario venezolano y la seguridad alimentaria en Venezuela. Y por último, ¿qué hacer? La siguiente, por favor. Bueno, ya se ha dicho, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Bueno, esa fue la definición clásica del 96, ya es clásica porque ha pasado más de 2 décadas, 3 décadas, casi 3 décadas. Y esa seguridad alimentaria tiene algunas dimensiones. En primer lugar, la disponibilidad. Esa disponibilidad depende de lo que se produzca internamente en un país, del saldo neto entre importaciones y exportaciones y el cambio de inventarios. Esas disponibilidades físicas, los nutricionistas las transforman a través de unos coeficientes en nutrientes, energía alimentaria, por ejemplo, proteínas, vitaminas, etcétera. Y al dividirse por la población y por 365 días al año, eso nos da la disponibilidad para consumo humano persona a día, bien sea de energía alimentaria, bien sea de proteína, y eso se compara con los requerimientos nutricionales establecidos por los institutos de nutrición, por los organismos oficiales de cada país, para ver qué tanta es la suficiencia, qué tan buena es la suficiencia. Y la literatura recoge algunas formas de medir esa insuficiencia, desde una suficiencia plena hasta una suficiencia crítica, que es la situación actual de Venezuela, que es la peor de los niveles de suficiencia, muy bajos, al menos en lo que se refiere a la disponibilidad de energía alimentaria persona a día. El acceso económico y físico, que ha sido la dimensión que empezó a tener relevancia. En el mundo hay suficiente disponibilidad física, pero sin embargo hay hambre. Es decir, si la cantidad de alimentos que hay en el mundo se reparten equitativamente entre todos los habitantes del mundo, no hubiera problemas de seguridad alimentaria. Sin embargo, no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo, el mismo poder complementario, y entonces la dimensión de acceso es la dimensión clave. Ni siquiera es la autarquía que algunos prometen o algunos desean. Hay países con muy poca producción interna porque no tienen recursos naturales. Imagínense usted una isla como Aruba, Curazao, etcétera,
tiene muy poca agricultura, algo de pesca, pero sin embargo tiene suficiente capacidad de compra internacional, tiene suficientes divisas para importar, y eso hace que sean regiones, países con suficiente seguridad alimentaria, aunque no tengan producción interna. Entonces, el acceso físico tiene que ver con el poder de compra alimentario, con los niveles de pobreza y la forma como se reparte el ingreso. A ese acceso, por supuesto, que contribuyen la ayuda alimentaria, los programas sociales alimentarios gubernamentales, las transferencias monetarias directas para los habitantes de un país. Una tercera dimensión es la utilización, que tiene que ver con el aprovechamiento biológico de la ingesta, y ese aprovechamiento biológico de lo que se ingiere en alimentos depende de buenas prácticas en la cocina, buenas prácticas alimentarias, ¿no? Un hábitat sano, tener acceso a agua potable, que es fundamental para la seguridad alimentaria, buenas prácticas en preparación de alimentos, y que hay una distribución equitativa de esos alimentos en el hogar, porque en muchos países del mundo, por razones culturales, hay desigualdad de género, se le da privilegio a la alimentación del hombre que está trabajando en la tierra, o se discrimina a las mujeres, a los niños y a los ancianos en el reparto de los alimentos en los hogares. Y la cuarta dimensión tiene que ver con la estabilidad que debe existir de esas dimensiones que mencioné anteriormente, ¿no? Estabilidad para asegurar que en todo momento hay suficiencia y hay acceso y hay una buena utilización. La siguiente, por favor. La pobreza es una situación de privación de capacidades básicas, ¿no? Tales como acceso a un ingreso para una vida digna, acceso a salud, nutrición, educación, hábitat sano, acceso a la justicia, equidad de género, ¿no? En fin, la pobreza es una situación de privación de capacidades y de incapacidad para tener un nivel de vida decente y digno. Dice Amartya Sen que la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza. La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo a la razonable idea de que la falta de ingresos o de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que la persona está privada de capacidades. En general, los economistas decimos que el crecimiento económico que genera un mayor ingreso es bueno para reducir la pobreza, pero si ese crecimiento de la riqueza se distribuye de manera más equitativa, el impacto en la reducción de la pobreza es superior. La siguiente, por favor. Aquí en esta filmina podemos ver cómo decimos que la inseguridad alimentaria, en un país hay inseguridad alimentaria y eso ya es un síntoma de que detrás de eso está la pobreza. Pero esa pobreza retroalimenta la inseguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria retroalimenta la pobreza. Como se puede ver en el gráfico a la izquierda, la pobreza genera inseguridad alimentaria, hambre, malnutrición, ¿no? Eso afecta el desarrollo físico y cognitivo de las personas, lo cual los conduce a una baja productividad laboral, ¿no? A bajo nivel educativo, y continúa el círculo vicioso de la pobreza, inseguridad alimentaria. Ahora, eso lo que nos quiere decir también es que la seguridad alimentaria depende mucho del modelo de desarrollo que tiene un país, porque obviamente que un país donde hay muchos pobres, el modelo de desarrollo no está bien y debería ser modificado. La siguiente, por favor. Punto 2, las expresiones de la crisis entonces en Venezuela. Bueno, en el ámbito de lo político tenemos una situación que los politólogos han considerado como autoritarismo hegemónico, ¿no? Con violación de derechos humanos y libertades civiles, desconocimiento de una Asamblea Nacional que fue legítimamente electa en 2015, y todo eso está reseñado en informes de las Naciones Unidas, tanto de la alta comisionada para
los derechos humanos, como por la Comisión Independiente, que recientemente produjo un informe muy importante y de mucha repercusión. Ahora, en los actuales momentos, el próximo domingo se realizarán elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional, y esas elecciones han sido ya de plano previamente desconocidas por la Unión Europea, por la Organización de Estados Americanos, por el Grupo de Lima, por Estados Unidos, lo cual nos plantea un escenario muy parecido al que tenemos actualmente, de un gobierno que no solamente está muy mal en lo económico y financiero, sino que está aislado de la comunidad internacional, o al menos de las principales democracias y economías del mundo. En el plano de lo social tenemos una situación que se ha venido agravando después de la bonanza petrolera que vivimos entre 2004, 2012, 2013, un aumento de la pobreza que refleja la encuesta de condiciones de vida, ¿no? Por pobreza de ingreso, de línea de ingreso, o línea de pobreza, 96,2% se estima que es la tasa de pobreza, y general, y 79,3% la tasa de pobreza extrema. Eso es lo que, esa es la cifra que en este momento ha hecho que quienes están pensando en planes alternativos para Venezuela, en planes de estabilización económica y de reestructuración del país, piensen que no vale la pena focalizar subsidios, porque prácticamente toda la población, todos los hogares se encuentran en situación de pobreza. Obviamente la pandemia COVID-19 agrava esa crisis y estamos viviendo un aumento de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Hay problemas en otros campos de la salud. El hecho de que tengamos la pandemia no quiere decir que no han continuado otras enfermedades, ¿no? Algunas de las cuales pensamos que eran endémicas, ya muy controladas, como el dengue, por ejemplo, el paludismo, el malaria. Tenemos también que con la crisis financiera del gobierno, la caída de los ingresos petroleros, las misiones, que fueron el brazo más importante de la política social, en este caso las misiones que tienen que ver con reparto de alimentos, están en crisis. Los consejos locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que reparten una bolsa, esa bolsa se está entregando con mucho retraso y el contenido es cada vez menor, ¿no? Hay una crisis de servicios públicos en el servicio de energía eléctrica, acceso a agua potable, en el de las telecomunicaciones. Estamos aquí rezando para que pueda terminar mi presentación, ¿no? Tenemos la peor internet de América Latina y el Caribe. Y ahora toda esta crisis de servicios públicos y la discriminación del país, el interior del país sea muy discriminado, y eso también genera desigualdades regionales muy fuertes, porque esto afecta las oportunidades de trabajar, etcétera. El caso de la gasolina, país, paradójicamente, nunca lo pensamos, parece salió de una novela de García. Supuestamente 300.000 millones de barriles bajo el subsuelo, barriles de petróleo en reservas, no tiene gasolinas. Y por supuesto que condiciones obligan a que la población tenga que emigrar. Incluso gente que se había regresado comienza otra vez a regresar hacia otros países. La principal puerta de salida en este momento es Colombia, ¿no? Por razones de que somos un país con una amplia frontera de más de 2.200 kilómetros de frontera. Ahora, en lo económico, tenemos una situación muy grave de destrucción del aparato productivo, con un país que vaya por el 7º año consecutivo de caída del Producto Interno Bruto, pero caídas de 2 dígitos, ¿no? Una monetización
inflación de noviembre de 2017, privado, de la inversión, de las importaciones y de las exportaciones petroleras. En este momento la industria petrolera debe estar produciendo alrededor de unos 380.000 barriles día, cuando fue una industria que en 1998 producía 3,2 millones de barriles al día. Un tipo de cambio real que todavía se mantiene sobrevaluado a pesar de las devaluaciones del tipo de cambio nominal. Un país donde no hay financiamiento porque el gobierno, para tratar de parar la hiperinflación, apeló a una política que ni el más neoliberal de los neoliberales lo haría, como es mantener unas tasas de encaje legal muy elevadas, que prácticamente eliminan la función de intermediación financiera de la banca, ¿no? Un país que está aislado del sistema financiero internacional, que prácticamente no tiene reservas monetarias internacionales. Un país que en 2020, cuando finaliza 2020, su Producto Interno Bruto va a caer otra vez en 25%, según el Fondo Monetario Internacional, donde las remesas están disminuyendo, dada la crisis que hay en los países donde emigraron nuestros connacionales. Y en medio de todo eso, quiero llamar la atención que el gobierno, el régimen ha venido estableciendo, acercándose a políticas económicas de mercado. Por ejemplo, en este momento hay liberación de precios, lo cual de facto, una liberación de facto, aunque se mantienen las leyes de control, y eso ha equilibrado la poca oferta con la poca demanda. Es decir, que el problema de la escasez, en este caso la escasez de alimentos básicos, no existe, pero es un equilibrio de hambre. Es decir, la oferta pequeña que hay se equilibra con una demanda que responde a una demanda efectiva en el sentido keynesiano, que responde a un bajo poder adquisitivo de la población, y por eso existen los bajos niveles de inseguridad alimentaria, aunque en este momento no tengamos aparentemente problemas de escasez. Desaparecieron los mercados ilegales. Y hay una ley antibloqueo que legaliza las privatizaciones con una serie de medidas muy discrecionales que ampara pues la llegada de capitales ilegales al país. Es decir, en este momento Venezuela es un país que se remata. Ya tenemos noticias de que hay empresas de productos lácteos como Lácteos Los Andes, Agropatria y 2 centrales azucareros que se acaban de privatizar. Esta es una ley que salió se aprobó en octubre, si mal no recuerdo. Es decir, tenemos un país en donde el planteamiento del socialismo del siglo XXI capituló ante el peor de los capitalismos, que William Baumol llamó capitalismo oligárquico. Venezuela es un país que se remata y en este momento está abierto a los capitales legales e ilegales del mundo, y que por supuesto se mantiene todavía en un clima de sanciones. ¿Qué tipo de capitales van a llegar? No sabemos. Las perspectivas 2021 no son halagadoras, pero no descarto que en 2021 haya una pequeña recuperación económica, aunque no sea sostenida en el tiempo, por el problema, porque van a entrar capitales ilegales al país. La siguiente, por favor. Entonces, allí ustedes pueden ver cómo el Producto Interno Bruto por habitante, la línea negra, y el Producto Interno Bruto por habitante de los bienes transables no petroleros. Los transables no petroleros son la agricultura, la industria manufacturera y la minería no petrolera, es decir, la producción de bienes materiales diferentes al petróleo. Y allí ustedes pueden ver la profunda caída que ha habido, de manera que tenemos una economía que al finalizar 2020 será apenas un 25% de lo que era en 2013, y una caída más profunda todavía de la producción de bienes transables, de bienes materiales, la agricultura, la industria manufacturera y la minería no petrolera. La siguiente, por favor. Allí en esa tabla lo que muestro es una serie de indicadores que tienen que ver con las condiciones sociales, la tasa de pobreza medida por la encuesta de condiciones de vida que realiza la Universidad Católica Andrés Bello,
La tasa de pobreza multidimensional también creciente, y esa tasa de pobreza hogares, tasa de pobreza extrema, los porcentajes de los hogares, la tasa de pobreza multidimensional, que como lo están haciendo ya la mayoría de los países, o una gran cantidad de países en América Latina, es una medición alternativa a la línea de pobreza, al método tradicional de la línea de pobreza, y que mide mide la pobreza en carencias y las carencias de la población en necesidades muy importantes en materia de salud, carencias en capacidades básicas, salud, educación, el estándar de vida en los hogares, etcétera. Eso se está haciendo también a través de la encuesta de condiciones de vida. Una remuneración mínima integral mensual, aclaro que es mensual, que ha ido descendiendo, ¿no? En medida en dólares, para 2019, el salario mínimo más el bono alimentario, o sea, remuneración mínima integral, equivalía a $6,5. Cuando finalice 2020, eso va a equivaler, en este momento equivale a alrededor de unos $2,3 mensual de remuneración mínima integral. Es decir, que no es para nada un ingreso mínimo de subsistencia. La caída en el índice de desarrollo humano, la caída en indicadores estructurales, muchos años construirlos, ¿no? Que son indicadores estructurales de la sociedad venezolana que miden el progreso en materia de educación, en materia de salud. Por ejemplo, el crecimiento de las tasas de mortalidad infantil a niveles que nos equiparan con países de muy bajo nivel de desarrollo, países africanos incluso, y la esperanza de vida al nacer. Repito, son indicadores estructurales que para que se reduzcan, para que disminuyan, es porque está sucediendo una catástrofe humanitaria en un país de eso, o una guerra, un desastre muy importante. Pero bueno, estamos en tiempos de paz, pero Venezuela es probablemente la economía y la sociedad que ha retrocedido más en tiempos de paz. Ese es el resultado de las políticas gubernamentales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa con el sistema alimentario y la seguridad alimentaria? Primero, una caída importante del Producto Interno Bruto por habitante, de manera tal que en 2020 el Producto Interno Bruto agrícola por habitante va a disminuir nuevamente y será apenas el 30% de lo que fue en 1998, es decir, un año antes de que se posesionara el actual régimen chavista en el poder, y apenas el 28% de lo que fue en 2000, que fue el año de máximo valor durante las 2 últimas décadas. Hay disminuciones importantes en la producción de rubros clave para la seguridad alimentaria. El caso del maíz, materia prima para nuestro principal alimento, aportador de energía alimentaria y uno de los principales aportadores de proteínas, como es la harina precocida de maíz, con el cual se hace la arepa. Arroz, que se ha convertido también en el otro cereal importante, quizás está peleando el primer lugar con la harina precocida de maíz, el arroz de mesa, el arroz pulido de mesa, caña de azúcar, leguminosas, oleaginosas, carne bovina, carne de ave, huevos y leche. La siguiente, por favor. Caída también en la industria de alimentos, bebidas y tabaco, la agroindustria, la industria de alimentos acusa una caída entre 2007 al primer semestre del 19 del 67,8% con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Es decir, entonces, si vemos la disponibilidad física de alimentos por el lado de la producción doméstica, es cayendo. La siguiente. Ahora, ¿por qué cae esa producción? Bueno, primero, problemas de rentabilidad debido a la política de controles de precios. La política de control del tipo de cambio que llegó un momento en que se hizo inaccesible porque se fueron perdiendo las reservas monetarias internacionales y no se podían importar insumos. No había acceso para importar materias primas e insumos claves para la producción agrícola y de la industria de alimentos. Un tipo de cambio real apreciado, sobrevaluado, que le daba menor competitividad también a la producción doméstica. Una desaparición de subsidios a insumos y una caída del financiamiento agrícola una vez que culmina la bonanza petrolera. Hay una incertidumbre y respeto, derecho de propiedad, acosos al sector privado, invasiones de fincas, invasiones y expropiaciones
direcciones de empresas agroindustriales, comercializadoras de alimentos, etcétera, y todo eso hace que se genere desconfianza y que caiga también la inversión. Una escasez de insumos, el gobierno asumió los monopolios de importación de materias primas y de algunos insumos importantes para la producción, como el caso de las semillas, el caso de materias primas para la industria. Por ejemplo, se importaba café, un país que fue exportador de café, llegó café, y entonces ese café lo distribuye a las torrefactoras nacionales, el gobierno nacional. Una crisis de los servicios públicos de electricidad, por supuesto, que afecta a la producción agrícola y la producción de la industria de alimentos, la inseguridad personal y situación más reciente. A pesar de los avances que se han hecho en buscar soluciones de mercado por parte de la política del régimen, todavía siguen los acosos a invasiones de propiedades y se mantiene, ese es un factor que está allí presente, ¿no? Esta semana se reportó una invasión reseñada en la prensa en el estado Guárico, pero tenemos problemas todavía, aunque el gobierno en el marco de la ley antibloqueo ha ofrecido el retorno de propiedades que fueron invadidas, que fueron expropiadas, ahora a sus legítimos propietarios o colocarlas para el sector privado. Un alza de costos de producción, los insumos ya no son subsidiados, se compran a precio internacional. En el caso de la región donde estamos nosotros, cerca de la frontera con Colombia, se traen insumos de Colombia, no hay financiamiento por la política monetaria de secar, de impedir el crecimiento de la oferta monetaria para tratar de matizar un poco el proceso hiperinflacionario. Una escasez de gasolina, que es un factor que está incidiendo mucho en la producción de alimentos, y muchas veces la gasolina se tiene que comprar a precios de mercado negro, ¿no? Precios que han llegado entre los 5 y 6 dólares el litro de barril, de manera tal que paradójicamente, y de nuevo vuelvo a citar a García Márquez, en este realismo mágico, el país que supuestamente tenía o tiene mayores reservas de petróleo, tiene la gasolina más cara del planeta ahora, ¿no? Después que era una gasolina regalada. No hay financiamiento, hay una caída brutal del consumo de alimentos, una contracción del mercado, hay un tipo de cambio real que todavía está sobrevaluado, ¿no? Hay exoneraciones de aranceles que le restan competitividad a la producción nacional, sigue la inseguridad personal, dificultades y obstáculos para movilizar mercancías. La siguiente. Si eso es del lado de la producción doméstica, veamos qué pasó con las importaciones. Se desploman también. Hubo un tiempo en que crecen en los años de bonanza petrolera. Luego caen los precios. Hay un repunte de precios hasta el 2013. ¿No? Vuelven a crecer las importaciones. Ya se había caído la producción doméstica. El gobierno pensó que la bonanza de precios iba a ser eterna. Y sin embargo, se caen los precios del petróleo, se cae el poder de compra internacional y entonces no hay producción nacional de alimentos, pero tampoco hay importaciones de alimentos. Es decir, que la disponibilidad de alimentos, esa disponibilidad de alimentos, la convierte en nutrientes, la convierte en energía alimentaria y la contrasta con los requerimientos nutricionales y se va a encontrar pues, con una insuficiencia que es crítica, que refleja el estado de la inseguridad alimentaria. La siguiente. Bueno, la anterior. Ajá. Bueno, aquí tenemos ya el 2 de diciembre, hace 2 días, la FAO, América Latina y el Caribe, presentó su informe para la región. Y de nuevo se muestran las cifras ¿no? Las cifras de lo que ellos llaman la prevalencia de la subalimentación en Venezuela. La prevalencia de la subalimentación es otra cosa que la relación entre la ingesta de energía alimentaria persona día versus los requerimientos. En este caso, ellos estiman que en 2017-2019
31,4% de la población estaba en condiciones de subalimentación, es decir, que su ingesta de energía alimentaria era inferior a los requerimientos nutricionales. Y eso nos da una cifra de 9 millones. Recuérdense que los organismos de Naciones Unidas ya incorporaron a sus estadísticas demográficas la caída de población que ha tenido el país por efecto de la emigración. Se calcula que hay alrededor de 5,4, 5,5 millones de personas que han emigrado entre 2015 y 2020, ¿no? Ahora, usted puede comparar nuestras cifras de prevalencia de subalimentación con Sudamérica, con América Latina y el Caribe. Y usted ve que somos el segundo país después de Haití, que tiene 48% de la población en situación de subalimentación. Somos el país, después de Haití, con mayor prevalencia de subalimentación de la población. Esas son las cifras de FAO. Eso tiene una metodología. Refiero a FAO, quien, fíjense ustedes, ha venido mostrando también vean ustedes cómo en el transcurso del tiempo esa prevalencia de subalimentación, que una vez fue muy baja, ahora está muy elevada, ¿no? Recuerden ustedes también que FAO en algunas oportunidades, en los años de bonanza petrolera, le dio premios a Venezuela por sus avances en materia de seguridad alimentaria. Bueno, es tiempo de que FAO, y ya lo está reflejando los informes de FAO, de darle al régimen por la situación de inseguridad alimentaria que tiene la población. El año pasado también el programa, el World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, hizo una investigación en campo en Venezuela, pero utilizó otra metodología que ya se la voy a explicar brevemente. Y llegó a la conclusión de que el 32,3% de la población, o sea, alrededor de para ese entonces más o menos, unos 32,3% estaban en situación de inseguridad alimentaria. Ya podíamos hablar de una cifra como la de la FAO de unos 9 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Bueno, el método que utilizó el World Food Program, que está utilizando también en COVID, se llama Escala de Experiencia en Seguridad Alimentaria, FIES por sus siglas en inglés, y consiste en un cuestionario que se le aplica a los hogares, en el cual se le hacen unas preguntas relacionadas con la disponibilidad de alimentos, la certidumbre, se le hace una serie de preguntas y de acuerdo con las respuestas se clasifica a los hogares en inseguridad alimentaria leve, moderada o grave. Ahora, en el caso de inseguridad alimentaria grave es cuando una persona se quedó sin alimentos o estuvo todo un día sin comer varias veces durante un año. En el caso de la inseguridad alimentaria moderada, esta persona no tiene dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable. Tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. Probablemente se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente. Ese es más o menos el contexto teórico que da origen a las cifras de inseguridad alimentaria según este método que está siendo muy utilizado en el mundo y que lo utiliza la FAO y que la encuesta de condiciones de vida que realiza la UCAP también la está haciendo para el caso venezolano. La siguiente. Entonces, en esa medición que hace la encuesta de condiciones de vida, el último estudio que salió este año, hace ya 2 o 3 meses, la FAO, la ENCOVI nos dice que para 2019-2020, 33% de los hogares estaban en condición de inseguridad alimentaria severa o grave. Ya le di a usted lo que era inseguridad alimentaria grave. Esa persona se quedó sin comer varios días durante el año, se le acabaron los alimentos, ¿no? Y por supuesto que tenemos casos de para el día 2019-2020 de un 36% de seguridad alimentaria
moderada, de manera tal porque la situación de inseguridad alimentaria en el país, yo diría que junto con el problema de la salud, es el problema que inmediatamente tenemos que atender, ¿no? Ante cualquier eventualidad, aquí tiene que estar concentrada la prioridad, ¿no? En materia de derechos humanos, el derecho a la alimentación, pues tenemos primero que ver cómo se salva la población que está sometida a una situación de inseguridad alimentaria crónica. Niños que están en materia con riesgo de inseguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Entonces, también les presento aquí el programa que viene haciendo, la medición que viene haciendo Cáritas con nuestra nutricionista líder en este momento, reconocida por su trabajo en materia de derechos humanos, el derecho a la alimentación, de atención a los hogares pobres. Cáritas de Venezuela, que es una ONG de la Iglesia Católica, desde hace varios años viene realizando con Susana Rafali al frente de un equipo de trabajo unas mediciones sobre en materia del estado nutricional en parroquias pobres del país. Entonces, estos son los últimos resultados, son el informe de abril-julio 2020. Entonces ellos nos dicen que hay una desnutrición aguda global, es decir, de bajo peso para la talla, bajo peso para la talla, del 14,4%, pero que aumentó en los tiempos de pandemia, aumentó desde el 8,4% al 14,4%, 73%. Allá hay otros indicadores que se los dejo en la presentación. Ahora, fíjense, la proyección, ok, ya voy a terminar. La siguiente. Y la desnutrición crónica, que es el retraso en el crecimiento, ¿no? Talla baja para la edad. Entonces, allí también ha habido un aumento, hay niveles que son realmente graves. La siguiente. Bueno, última Firmina, ¿qué hacer? Corto plazo. Tenemos que pensar en el corto plazo, como diría Keynes. En el corto plazo tenemos que pensar porque si no en el largo plazo todos podemos estar muertos. En este caso es dramática esa frase porque lo primero que tenemos que hacer es apelar a ayuda humanitaria en alimentos, atender con prioridad y programas especiales a la población vulnerable en situación o en riesgo de desnutrición. O sea, aquí hay que hacer un esfuerzo superior al que se está haciendo y aceptando que el gobierno ha permitido entrada de alguna ayuda humanitaria, pero todavía es insuficiente, dada la gravedad de la situación que tenemos. Hay que reactivar el programa de comedores escolares y populares con ayuda de Naciones Unidas, multilaterales y ONG. Hay que buscar un acuerdo político para reducir al máximo la crisis de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que la gente pueda trabajar, pueda generar un ingreso para poder alimentarse, se ven muy limitadas por esta situación. Hay que resolver el problema del suministro de gasolina, porque eso también está afectando la vida cotidiana de la gente. Y aquí hay que buscar soluciones de mercado. Ya la mayor parte de la población que se está abasteciendo de gasolina está pagando la gasolina a $0.50. Habrá que buscar una salida de subsidios al transporte público para tener una oferta estable de gasolina. En este momento tenemos precios cercanos a los precios del mercado internacional, pero aún así el mecanismo que está habilitado es insuficiente. Petróleo por alimento, esa es una propuesta que se ha venido haciendo. Yo lo pongo en interrogante porque primero tenemos que tener producción de petróleo suficiente. En estos momentos no la tenemos, pero bueno, es una opción que está allí que podría ser administrada por organismos de Naciones Unidas y podría ser producto de un acuerdo político. Hay que promover, por supuesto, la salida política. Mientras no tengamos una salida política, mientras se mantengan las sanciones, la situación económica del país, la posibilidad de generar empleo, trabajo, capacidad de acceso a los alimentos va a estar muy limitadas.
Sí, necesitamos una transición que nos lleve a elecciones libres, justas, transparentes y observables internacionalmente para iniciar un proceso de normalización. Y por supuesto que hay que diseñar un plan de estabilización económica y obtener financiamiento. En este momento, tal y como está la circunstancia del régimen actual, aún teniendo un plan de estabilización económica que no lo tiene, este es un ajuste muy desordenado, el que se está haciendo, con graves consecuencias para la gente. La situación de no reconocimiento legal del régimen político que gobierna el país impide que se obtenga financiamiento internacional. Entonces, estamos muy dependiendo de las primeras opciones que aquí estoy planteando. En el largo plazo, por supuesto, que tenemos que ir hacia un cambio en el modelo de desarrollo. El futuro del país ya no está en la renta petrolera, ya no está en el petróleo. El petróleo podría ayudar, pero hay que recuperar la industria petrolera para eso. Hay que recuperar el crecimiento económico, pero ese crecimiento económico se va a sustentar primero en el sector privado, en la inversión privada. De hecho, en este momento, la poca economía, esa economía pequeña que tenemos, empequeñecida, 25% de la que era en 2013, se mueve solo con recursos del sector privado, ¿no? Por supuesto, creo que hace un modelo de desarrollo que permita reducir pobreza y las desigualdades y que nos permita tener programas permanentes de vigilancia y la seguridad nutricional. Pero repito, la mejor política para eliminar la seguridad alimentaria, para reducir la inseguridad alimentaria, es que tengamos una economía estable, creciendo, repartiendo equitativamente, generando igualdad de oportunidades para que la gente pueda tener poder de compra y pueda acceder a los alimentos. Bueno, la siguiente. Gracias. Muchas gracias, querido profesor Alejandro. Ha tocado un amplio espectro de explicaciones sociales, económicas y políticas sobre la situación de Venezuela, el impacto en la seguridad alimentaria con sus principales indicadores y unas propuestas. Invitamos a nuestros participantes a ir formulando sus preguntas a través del chat, que las formularemos luego de la intervención de nuestro siguiente participante, el doctor Diego Zambrano. El doctor Diego Zambrano tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de Suffolk University en Boston, Estados Unidos, donde también obtuvo una especialización en macroeconomía y economía internacional. También hizo su maestría en estudios latinoamericanos y del Caribe y es doctor en relaciones internacionales, ambos grados obtenidos en la Universidad Internacional de Florida de Estados Unidos. Durante su doctorado, nuestro invitado se especializó en los procesos históricos, sociales, políticos y económicos que explican la persistencia de la pobreza y la desigualdad en América del Sur. El doctor Diego se ha desempeñado como profesor para el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida y ha trabajado con distintas organizaciones como analista e investigador, enfocándose en el estudio de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y en el rol de iniciativas de desarrollo en países no industrializados. Ahora mismo se encuentra en España. Agradecemos que haya aceptado acompañarnos la mañana de hoy y la tarde allá en Europa, y adelante. Sea bienvenido, tiene el micrófono para usted. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, hacer público nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para compartir mi presentación y empezar de una vez. Perfecto. Bueno, la presentación se llama La pobreza en Venezuela y en América Latina. ¿Okay? El objetivo de la presentación, en primer lugar, es discutir el concepto de pobreza de una manera específica, como una distorsión social. La pobreza puede estudiarse de distintos ángulos, se puede estudiar desde distintos niveles de análisis, desde distintos puntos filosóficos y también desde su impacto social y global.
El segundo objetivo de la presentación es discutir la continuidad histórica de la pobreza como característica socioeconómica de América Latina. Si nosotros expandimos el tiempo de estudio de la región, podemos encontrar distintas épocas en donde la característica de pobreza está presente en la región y en donde aquellos que la estudian la siguen identificando como el problema central, si no uno de los problemas centrales de todas o muchas de las sociedades dentro del continente. Y el tercer objetivo de la presentación es contextualizar la situación de pobreza en Venezuela con la realidad histórica y contemporánea de la región. El espejo de la región es lo que al final del día nos va a permitir de una manera mucho más eficiente entender la magnitud de la crisis que enfrenta Venezuela hoy en día. Como mencionaba anteriormente, la pobreza puede ser estudiada y se puede entender desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista individual, la pobreza se puede estudiar tratando de entender qué es lo que hace que un individuo entre o llegue a una situación de pobreza, una situación de dificultad para acceder a las necesidades materiales para su existencia, como se discutió en nuestra presentación anterior. También se puede estudiar la pobreza desde un punto de vista moral o filosófico. Incluso hay incontables estudios que han inspirado a grandes luminarias del estudio de la pobreza y el desarrollo, como el mencionado Amartya Sen, desde un punto de vista moral o desde un punto de vista filosófico, en donde se argumenta que no se puede aceptar la pobreza, o si la pobreza es o no es consecuencia del accionar individual. Si el individuo que entra dentro de la pobreza debe considerarse como responsable de esa situación existente. Y también podemos estudiar la pobreza, y es el punto que nos interesa en esta presentación, desde un punto de vista colectivo o social. Si nosotros trascendemos la individualidad de la pobreza como una situación en donde una persona tiene la incapacidad de acceder a estas necesidades existenciales básicas, sino que agregamos las necesidades que no son satisfechas de un colectivo, empezamos a entender a la pobreza como una dinámica social, y por ende, esa pobreza tiene repercusiones sociales, no solo económicas, sino también sociales y políticas. Para entender un poco la pobreza en América Latina es indispensable entender que el momento histórico que vive nuestro país y que en términos generales vive la región no es excepcional. Todo lo contrario, parece ser una instancia más de una histórica dinámica de expansión y reducción de la pobreza dependiendo del momento y el contexto histórico. Solo para dejar el ejemplo de los últimos 20 años, en el 2001, cuando se estudiaba la pobreza en América Latina, Adelman preguntaba por qué las sociedades suramericanas no pudieron usar los recursos de las exportaciones para transformar la realidad socioeconómica de la región. Esto es después de la famosa década perdida de los 80 y de la crisis económica del famoso consenso de Washington en los años 90 en la región. 16 años después, un grupo de investigadores que se dedicó a estudiar por qué las naciones suramericanas fallan, se hace prácticamente la misma pregunta. ¿Por qué las sociedades suramericanas perdieron la oportunidad presentada por el boom de las exportaciones de materias primas para mover a la región hacia el desarrollo sostenible? Como bien mencionaba el profesor en la presentación anterior, cualquier observador agnóstico de estas dos preguntas tendría que cuestionarse por qué en América Latina, con 16 años de diferencia y con un proceso en donde hubo una reducción de la pobreza, pero después hubo un incremento nuevamente, seguimos preguntándonos las mismas cosas. Es esta sensación de realismo mágico, como bien explicaba anteriormente el profesor en la presentación, en donde pareciera que en América Latina todo puede suceder, pero que ciertos factores sociales y económicos se mantienen presentes independientemente de la historia de la región. Solo para dar un ejemplo de cómo se entendía a la región a principios de los 2010 y cómo se está entendiendo ahorita, pongo como muchos centros o muchas publicaciones de habla inglesa titulaban artículos que estudiaban la economía latinoamericana a principios de los 2010. Por ejemplo, para aquellos que no hablan inglés, uno de los titulares era "El milagro colombiano despega". Otro de Forbes decía que hablaba de un milagro latinoamericano.
también hablaban de el milagro brasileño, y la publicación Salón hablaba de el milagro económico de Hugo Chávez. No han pasado ni siquiera 10 años y vemos cómo para el 2017 el Foro Económico Mundial decía que los latinoamericanos estaban entrando nuevamente en la pobreza y decían que era una tendencia preocupante, que el periódico America's Quarterly publicaba que América Latina estaba saliendo ahora de una resaca de una década completa de fiesta. Es un término muy utilizado por el economista Ricardo Hausmann para explicar lo que ha pasado en América Latina entre los 2000 y los 2010, una década de expansión de las exportaciones de las materias primas ha permitido una fiesta general en la región, que una vez que ese contexto se ha visto afectado, pues ahora nos vemos con la resaca o con el ratón, ¿no? Ahí pueden ver otros titulares que, sin haber pasado una década, nos están ahora diciendo que la región está entrando en un proceso de pobreza sumamente preocupante. Es ante esa continuidad histórica que vemos, si estudiamos el siglo XX la encontramos, y si estudiamos el siglo XXI también la encontramos, que nos lleva a tratar de encontrar distintas explicaciones para la persistencia de la pobreza, y la pobreza de grandes porcentajes de la población en la región. Existen muchísimas explicaciones, yo trato de condensar aquí las que se encuentran de manera más frecuentemente en la literatura. Y bueno, la primera categoría es las explicaciones culturales. Desde tiempos coloniales incluso, esto viene desde las cortes elizabetanas, se ha creado la idea de la leyenda negra, que describe al catolicismo español que se trató de esparcir en Sudamérica, y que se logró esparcir en Sudamérica, como un oscurantismo que genera limitaciones para el buen funcionar de una sociedad. Se asume prácticamente que la pobreza como distorsión social colectiva de la región es consecuencia de la cultura de la región, de los valores y principios que tienen las personas dentro de la cultura. Yo estoy en total desacuerdo con este tipo de explicaciones por dos razones. La primera es una razón filosófica. Estoy en desacuerdo con cualquier tipo de explicación que asume que los latinoamericanos somos, por predisposición o por preferencia, incapaces o ineficientes a la hora de enfrentarnos con los problemas que nos azotan. Pero segundo y más importante, es porque la explicación cultural dentro de, por lo menos, la política internacional no presenta grandes evidencias, ya que vemos como diferentes culturas o culturas similares presentan situaciones o realidades socioeconómicas distintas o contradictorias. También nos hemos enfrentado también existen, explicaciones geográficas. Hay autores que argumentan que la geografía suramericana presenta retos importantes para la gobernabilidad y el buen funcionamiento de una sociedad, y que por ende eso genera, áreas geográficas distantes a las que el Estado no tiene acceso, no llega o no puede imponer su ley, y por ende la gobernabilidad es ineficiente y la pobreza se vuelve característica de estas zonas. Yo también estoy en contra de muchas de estas posturas. Han habido estudios del Banco Mundial en donde se ha hecho exactamente esta pregunta: si la geografía suramericana tiene algo que sirve como explicación para la realidad de la pobreza en la región, y no se han encontrado evidencia que pueda conectarlo. Pero aún más importante, volvemos de nuevo a un sinfín de casos empíricos a través del mundo, en donde encontramos geografía similar o incluso más difícil a las geografías más complicadas que podemos encontrar en Sudamérica, que para muchos economistas y muchas personas que estudian la pobreza viene siendo la región de los Andes. Hay países en el mundo que también presentan cordilleras montañosas de difícil acceso, pero que no presentan la pobreza como característica socioeconómica histórica. Luego hay explicaciones productivas, ¿okay?, que ya van hablando un poco más sobre el tipo de actividad productiva dentro de la región y cómo ese tipo de actividad productiva genera procesos sociopolíticos
que perpetúan la pobreza en la región. La más importante de estas explicaciones es lo que llamamos la maldición de las materias primas. Y si bien es cierto que esta literatura ha sido altamente estudiada tanto por científicos sociales en las ramas de la ciencia política y de la economía, podemos ver también casos empíricos de países que tienen grandes presencias de materias primas dentro de sus economías, pero que no presentan la pobreza y la desigualdad como características de su realidad socioeconómica. Países como Canadá, como Noruega, como Australia e incluso como los Estados Unidos de América tienen sectores agrícolas, sectores mineros, sectores petroleros, sectores de materias primas y de su explotación bastante importantes, grandes dentro de sus economías nacionales, pero no presentan las distorsiones que sí presenta América Latina. Y es por eso en donde encontramos explicaciones estructurales que, junto con las explicaciones productivas, presentan lo que yo considero es la mejor explicación para la persistencia de la pobreza como una distorsión socioeconómica de la región, que son explicaciones que nos dicen que la forma en cómo nuestras sociedades se organizaron, desde un punto de vista político y desde un punto de vista productivo, explica no solo la presencia de la pobreza en grandes sectores de nuestra población, sino que además explica por qué se mantiene. Y estas explicaciones ponen el foco en la falta de cambio estructural de la organización de nuestras sociedades. Para ello, presentamos aquí 3 series de gráficos de todos los países suramericanos, salvo Brasil. La razón de por qué Brasil no está incluido aquí es una razón histórica. Asumimos que Brasil, como formación de su Estado, pasó por un proceso categóricamente distinto al resto de los países suramericanos que se formaron como estados saliendo de la colonización española, y por ende no lo incluimos en el análisis para no tener, para mantener consistencia dentro de la comparativa. El primer grupo de gráficos que vemos aquí, para aquellos que no hablan inglés, simplemente describe desde 1996 hasta el 2017 la línea de la totalidad de las exportaciones de cada uno de estos países. Lo que vemos es, evidentemente, la realidad que describimos anteriormente de la explosión de las materias primas. Lo vemos en Venezuela, en Perú, en Uruguay, en casi todos los países suramericanos. La tendencia, el proceso es más o menos similar. Vemos un proceso de explotación que tiene un proceso de hundimiento o de desaceleración en el periodo entre el 2008 y el 2009, explicado principalmente por la crisis fiscal que existió, la crisis financiera que existió, en Estados Unidos y en el mundo industrializado en esos años. Este segundo grupo marca el porcentaje que tienen las exportaciones de materias primas dentro de las exportaciones totales. La línea puntuada marca el 60%, ya que la Comisión para Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas define el 60% como el punto máximo en donde se considera a un país como dependiente de la exportación de materias primas para su devenir socioeconómico. Lo que estamos viendo aquí es que, salvo contadas excepciones suramericanas como Colombia a mediados de los 2010, la inmensa mayoría de los países suramericanos tienen una alta dependencia a la exportación de las materias primas. Este tercer grupo de gráficos lo que nos muestra es la composición de este 60% que estábamos hablando acá. Y lo dividimos entre productos de agricultura, productos minerales y productos de metálicos o minerales no hidrocarburos. Como podemos ver, Venezuela, los minerales de hidrocarburos son los que caracterizan la inmensa mayoría de sus exportaciones de productos de materias primas, pero hay otros países como Uruguay, Paraguay, incluso Argentina, en donde los productos de agricultura tienen mayor relevancia. ¿Por qué consideramos que
las explicaciones estructurales y las explicaciones productivas nos dan una mejor lectura sobre la pobreza como un factor histórico en Sudamérica. Porque cuando nosotros vemos la variación de los índices de los precios de las materias primas, y esto es un gráfico de elaboración propia que viene de la fuente también de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, lo que vemos aquí es que en mayor o menor escala, las tendencias de los índices de precios de las materias primas en el periodo de tiempo estudiado entre el 96 y el 2017, sigue muy de cerca también las curvas de exportaciones totales, pero aún más importante, explica mucho las tendencias que vemos en América Latina sobre la reducción de la pobreza. ¿Y a qué nos referimos con esto? Aquí tenemos datos, dos gráficos de elaboración propia con datos de la CEPAL, datos agregados en donde tenemos el averaje de la población que estaba por debajo de los límites de pobreza extrema, en nuestro lado izquierdo aquí, entre 2000 y 2005, 2005 y 2010, y después 2010 y 2015. Aquí sí incluimos la comparativa de Brasil, y además incluimos la comparativa de América Latina como continente para poder hacer aquel tercer objetivo que mencionábamos al principio de la presentación, que es contextualizar la pobreza en América Latina. ¿Qué es lo que vemos con esta gráfica? Bueno, vemos que toda la región, como ha sido también tendencia en el mundo, porque sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, el mundo en general ha sido capaz de reducir la pobreza en términos generales. América Latina también lo ha logrado hacer, pero lo que observamos, tanto en la pobreza extrema como en la pobreza, es, si nos fijamos en esta línea, que es la curva de pobreza y pobreza extrema de Venezuela, ¿okay?, que es la línea gris oscura, nos damos cuenta que Venezuela siguió llevando la misma tendencia que la inmensa mayoría de la región, salvo Paraguay con pobreza extrema y con pobreza, llevaba, que era una reducción importante de los índices de la pobreza, pero que entre el 2005 y el 2010, que es este periodo que está marcado aquí por las líneas rojas, entre el periodo en donde hubo una caída de los precios de las materias primas, vemos cómo Venezuela no solo desaceleró en la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza general, sino que empezó a tener un recorrido peor que el del resto de sus vecinos. Si bien es cierto que el resto de sus vecinos en ambos indicadores presentaron un incremento o una desaceleración menor de la pobreza, es decir, la reducción de la pobreza en la región en general ha desacelerado, no se está reduciendo la pobreza como se estaba reduciendo hace 10 o 15 años. Eso es una realidad regional. Lo que sí vemos cuando nosotros desagregamos esta realidad regional, disculpen, es que cuando vemos entre naciones, el país que está peor parado es Venezuela. No tanto en la magnitud total de la población que tenía en términos de pobreza para el 2015, pero sí en cómo se comportó una vez que hubo un cambio de materias primas. ¿Esto qué nos quiere decir y cuál es la importancia de ver a la región y de entender el impacto, el tamaño que tienen las materias primas en las economías suramericanas principalmente, pero de América Latina en su totalidad? Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender es que aunque Venezuela está sumida en una crisis en donde hay factores particulares de su contexto, en esto podemos hablar del madurismo, del chavismo, de la corrupción, del régimen, del totalitarismo que se ha implantado en Venezuela, y eso es una realidad incontestable. La región como tal, y Venezuela no es ajena a esa realidad, se encuentra ahorita en un momento complicado. Ya no solo por la pérdida que ha tenido las materias primas dentro de las economías de cada uno de estos países, por diferentes dinámicas globales,
La realidad es que el comercio internacional o los países o el mercado internacional no está comprando materias primas como sí lo hizo a principios y a mediados de los años 2000 y 2010, pero esa dinámica que hace que es inescapable para toda la región complica aún más el caso venezolano, porque al caso venezolano hay que sumarle todas estas condiciones particulares que bien explicó el profesor en nuestra presentación anterior y que hemos mencionado y que yo creo que todos conocemos. El hecho de que Venezuela, en un contexto similar para toda la región, tenga un desempeño peor que el de sus vecinos, lo único que nos dice es que las excusas globales o las explicaciones estructurales no nos son suficientes para entender el reto venezolano. El reto venezolano trasciende lo que estamos viendo en la región, trasciende incluso lo que hemos visto a lo largo de la historia. La realidad que estamos viendo es que si nosotros observamos estos datos paran en el 2015, estos datos paran en el 17. La razón principal por esto era por la disponibilidad de los datos para hacer un análisis comparado. No queríamos comparar países en donde tuviésemos datos para el 2018-19, pero con países para los que no los tuviéramos. Pero la realidad es que la tendencia ha ido a empeorar desde estos años, desde el año 2010-2015 al 2015-2020. Como bien veíamos en los estudios que se hacen dentro de Venezuela, como en COVID, en donde si para el 2015 la pobreza del país estaba cerca de un 30%, pues para el 2019 hemos visto que ha superado, dependiendo de cómo lo midamos. Hay mediciones que la plantean en el 70% y hay mediciones incluso que la llevan hasta un 90%. Ningún otro país de la región, ni siquiera estos países que para el 2015 estaban peor que Venezuela, ningún vecino de la región presenta una trayectoria tan dañina como la presenta Venezuela, aún y cuando comparten el mismo contexto que ya hemos explicado. En conclusión, la pobreza en América Latina es un fenómeno estructural que distorsiona procesos sociales. No hay momento histórico latinoamericano desde su inicio como continente republicano hasta nuestros días en donde no encontremos a la pobreza y a la hermana de la pobreza, que aunque no la estamos viendo aquí, siempre está presente, que es la desigualdad. ¿Okay? La pobreza siempre se encuentra presente. Es más, si nosotros estudiamos el siglo XX, nosotros podemos ver dinámicas similares a las que estamos viendo en el siglo XXI, entre las décadas del 30 y del 60 o del 50-60, dependiendo de los países que observemos. Vemos cómo antes de eso, cuando el mundo entra en la Gran Depresión, América Latina se ve altamente afectada, entramos en un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización que también falla, y otra vez las presiones sociales emergen, es decir, la pobreza otra vez vuelve a ser un factor fundamental, ya no solo para la realidad existencial de las poblaciones suramericanas, sino también para el devenir político. Esa dinámica vuelve a aparecer nuevamente, como ya lo comentaba, con la década perdida de los 80 y después los problemas del consenso de Washington en los años 90. Tenemos un periodo, salimos de ese periodo como región, un periodo de expansión en donde Venezuela recibe los mayores ingresos de su historia por la comercialización de sus materias primas, que en este caso es el petróleo, y sin embargo, cuando entramos ya hacia los años 2012-2013 en adelante, empezamos a ver cómo, siguiendo mucho la dinámica que vimos en décadas anteriores, América Latina en general se siente como una oportunidad perdida en no movilizar los recursos para garantizar o para tratar de, a lo menos, aligerar o disminuir lo más posible estos fenómenos que caracterizan tanto nuestras sociedades, y la región entera empieza a entrar otra vez en momentos en donde la pobreza ya no solo no baja o baja más lento, sino que sube.
las materias primas tienen un rol fundamental en esta realidad, y la forma en cómo nos organizamos como sociedades para explotar y comercializar esas materias primas también tienen un rol crucial. Yo creo que el valor de contextualizar el caso venezolano dentro de la región, buscar paralelismos y al mismo tiempo buscar cuáles son las diferencias, nos permite dos cosas. Uno, entender que el problema trasciende nuestro momento histórico, y a lo que me refiero con eso es, tenemos que empezar a entender, creo yo, a la región desde un punto de vista distinto, tenemos que empezar a entendernos nosotros mismos de una manera distinta, y tenemos que empezar a entender que el reto de la pobreza en América Latina no es un reto coyuntural, no es un reto desde el punto de vista venezolano única y exclusivamente del chavismo-madurismo. Lo que sí tenemos que entender es que el chavismo-madurismo no solo ha hecho que el problema de la pobreza se agrave en estos últimos años, sino que además, en términos comparativos, lo ha hecho aún peor, ya no que países en donde la comparación es odiosa por los distintos contextos y las distintas particularidades. En distintas palabras, no estamos comparando a Venezuela ni con Suiza ni con Noruega, sino que cuando le ponemos el espejo de sus vecinos, que comparten procesos históricos similares, que comparten geografías con ciertas limitaciones, pero que comparten geografías más o menos similares, y que comparten dinámicas regionales similares, los vecinos no salen tan mal parados. Entonces, para utilizar ese marco que mencionaba el profesor en su presentación, del corto plazo y del largo plazo, en donde, bueno, la frase era muy clara, ¿no? El corto plazo es lo que nos apremia usualmente, es lo que tiende a preocuparnos porque es lo que se siente más existencial, es lo que se siente más coyuntural, es lo que se siente presente. Y si bien es cierto que hay que atajar y hay que atacar lo destructivo de un fenómeno como la pobreza desde ya, y hay que hacer todos nuestros esfuerzos para resolver y aligerar la deprivación alimentaria, la falta de acceso a necesidades básicas, a servicios básicos, para poder realizar y para poder realizarnos como individuos. También es cierto que si no somos conscientes o si no tenemos conciencia plena de cómo la realidad venezolana y cómo la coyuntura ahorita encaja dentro de un marco histórico, podemos seguir cometiendo los mismos errores que se cometen en el pasado, en donde parece que intentamos todo desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político, y si estudiamos el siglo XX y el siglo XXI suramericano van a ver que esa es la realidad. En Suramérica hemos tenido dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, militarismo, personalismo, todas las herencias históricas del caudillismo. Hemos tenido democracia más o menos liberal, pero también la hemos tenido. Hemos intentado un sinfín de cosas, y lo que sigue siendo, lo que sigue estando presente, independientemente del periodo histórico que estudiemos de la región, es altos niveles de la población sufriendo el azote de la pobreza. Entonces, si no somos capaces de entender la coyuntura y lo que significan los gobernantes actuales para la coyuntura, y al mismo tiempo entender los procesos históricos, las organizaciones sociales, cómo nos organizamos para producir y para distribuir la riqueza, estamos condenados a repetir los mismos ciclos que son tan visibles en la historia contemporánea suramericana. Con eso quiero parar para dejar el mayor tiempo posible para las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor Diego. Qué interesante poner en contexto la realidad de Venezuela con la realidad de nuestro continente de América Latina y el Caribe, y dejar bien claro que aunque estamos influidos por realidades similares, lo que ocurre en nuestro país pues se ha separado y no salimos bien retratados en la foto común con nuestros vecinos. Pero vamos a entrar rápidamente a la ronda de preguntas. Recordamos a todos los participantes que pueden expresar sus inquietudes a través del chat. Ya tenemos aquí unas preguntas que vamos a formular. Primero al profesor Alejandro Gutiérrez, le voy a comentar
2 preguntas y luego vamos a hacer 2 preguntas para el doctor Diego y luego volvemos otra vez con el profesor Alejandro. Profesor, usted dice que la seguridad alimentaria depende de la política nacional. ¿Es posible decir que también hay políticas globales que favorecen o perjudican la seguridad alimentaria en nuestro país? Esa sería la primera pregunta y le dejo de una vez la segunda pregunta de Saxidi, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cuál sería la mejor estrategia en el marco sectorial? ¿Es posible conectar mercados en redes transnacionales sin necesidad de llegar a acuerdos a nivel de gobiernos? Veo en números que Venezuela importa alimentos de Turquía, Siria e India. La región ha perdido papel protagónico en el país. ¿Qué se ha pensado en estrategias a nivel de mercado? Conectando los que están fuera con los de adentro y crear redes de provisión directas transnacionales de alimentos, insumos al campo, etcétera, que reanime a los ciudadanos y empresas. Si Venezuela es un mercado importante hoy al mundo. Esta es la reflexión que nos hace Saxidi, pero fundamentalmente orientado en que pueda reactivarse la actividad en el sector agrícola sin necesidad de la participación del sector público. Y dejo de una vez un comentario que quisiera saber si usted comparte, profesor, del experto Rodrigo Agudo, que afirma que la actividad agrícola es la que más rápidamente puede recuperarse en nuestra economía. ¿Usted comparte también este criterio? Adelante. Ok. ¿Se oye? Sí. Ok. Bueno, mira, bueno, ¿cuáles son? Yo digo que la seguridad alimentaria depende de la estrategia global de desarrollo, porque obviamente no solamente tiene que haber alimentos disponibles, sino que tiene que haber con que un país, repito, hay países que tienen muy poca producción agrícola porque no tienen recursos naturales suficientes, no tienen suficientes tierras, climas, etcétera. Sin embargo, tienen buena seguridad alimentaria porque generan ingresos por otra vía, tienen divisas e importan alimentos. Piensen en las islas del Caribe, Aruba, Curazao, piensen en Hong Kong, en Singapur. ¿Se oye? Ah. Sí, se está escuchando, profesor. Ok, entonces, bueno, la dimensión de acceso de la seguridad alimentaria se ha convertido en el centro de las políticas de seguridad alimentaria, sin negar la necesidad que hay de que los países que tengan recursos naturales, tierras, clima, etcétera, los utilicen y puedan producir parte de su disponibilidad de alimentos con recursos propios, los puedan producir nacionalmente. En términos de economía y de eficiencia económica, pues una sana combinación entre producción nacional e importaciones. ¿Qué debemos producir? Bueno, pues producir aquellas cosas para las cuales el país tiene ventajas comparativas. No nos pongamos a producir manzanas en Venezuela, por ejemplo. Asignémosle recursos a todas aquellas cosas en las cuales el país tiene de entrada ventajas comparativas que pueda construir ventajas competitivas con una estrategia acertada de promoción. Entonces, pero la capacidad de acceso depende de los ingresos que tenga la gente. Y eso tiene que ver directamente con el modelo de desarrollo. Es decir, en el mundo hay suficiente comida si la repartiéramos equitativamente. Pero hay 700, 800 millones de personas con hambre en el mundo, subalimentadas, entre otras cosas porque no todo el mundo tiene capacidad para acceder a esos alimentos. Usted va ahorita a los supermercados en Venezuela y usted ve alimentos allí. Se acabó la escasez, pero ¿quiénes pueden comprar esos alimentos?
Si no hay acceso, la gente no tiene capacidad de acceso, no tiene poder de compra. Y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo digo, si como la gente tiene empleo estable, la mejor política de seguridad alimentaria es que la gente tenga empleo estable que le genere un ingreso digno y decente, pues, un empleo formal, estable. ¿Para qué? Para que con eso pueda ir y comprar sus alimentos. Obviamente, una estrategia agroalimentaria tiene que tomar en cuenta la posibilidad de producir sus propios alimentos, ¿no? Pero esto es diferente a proponer una autarquía alimentaria. Yo lo he dicho en otras conferencias donde más enfocado en estrategias específicas para una nueva, o sea, el diseño de una nueva estrategia agroalimentaria que nosotros tenemos que ir, en el caso venezolano, que tenemos tierras, recursos naturales, tenemos clima para producir una serie de cosas que en un momento de bonanza llegamos a importar. Aquí llegamos a importar hasta café. País que históricamente ha sido cafetero. Un país que libera los precios del café y la gente se está animando ya a producir café. Pregúntense ustedes, ¿quién está produciendo las caraotas que nos estamos comiendo? Eso fue producto, se liberó el precio de las caraotas y bueno, y la gente se animó a producir caraotas, ¿no? Con una política económica apropiada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo digo, tenemos que ir a una economía donde tengamos libertad de mercado, pero tengamos también estrategias de desarrollo productivo para aprovechar esas ventajas comparativas. ¿En dónde las tenemos? Podemos producir más arroz, que fuimos exportadores de arroz, ¿no? Estamos exportando cacao, aún en las peores circunstancias. Podemos volver a ser exportadores de café. Tenemos sabanas y tierras suficientes para desarrollar la ganadería de carne y la ganadería de leche de doble propósito, ¿no? Probablemente tengamos que importar algo de leche. Podemos, con niveles de protección razonables y con un tipo de cambio que no esté sobrevaluado, que no nos quite competitividad, podemos producir el maíz que requiere el país, que es la materia prima de alimento más importante para nosotros, que es la harina precocida de maíz, ¿no? Yo diría que maíz y arroz son fundamentales. Ahora, profesor, y respecto a la intermediación o dejar de depender de la intermediación del gobierno para redes internacionales, como nos plantea Saxidi en su pregunta. Bueno, tenemos que tener un gobierno que asuma intermediarios. Verbigracia, Alex Saab. ¿De dónde los alimentos para los parte importante venía de México? México en ese momento no era un país aliado, lógicamente, no estaba López Obrador todavía en el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno tiene sus caminos verdes, llamémoslo así, para atraer mercancía, incluso de países que en este momento los considera enemigos ideológicos, de Estados Unidos. No iba a traer un poco de camionetas de Estados Unidos que se las agarraron por allá en Miami, en un estacionamiento. Camionetas. Es decir, el problema es que tenemos una economía que es poco transparente, un gobierno que no es aceptado, un gobierno que está sancionado. Entonces tiene que valerse de muchos mecanismos para poder hacer directamente sus importaciones. Pero el sector privado puede traer cosas de Estados Unidos. Y si no, ¿dónde se sorten los bodegones? ¿No? Ahora, tenemos una serie de amarras todavía, pero fíjense, yo les pido a todos que objetivamente, ¿no? Todos sabemos aquí cómo pensamos ideológicamente y qué queremos para Venezuela, pero yo les pido que observemos, ¿no? Con la mayor objetividad posible los pasos que está dando el gobierno. Usted puede decir que es obligado por las circunstancias, pero el padre Ugalde escribió un famoso artículo en lo cual
interpreta que ha habido una capitulación del socialismo del siglo XXI ante el capitalismo. Y si usted la ley antibloqueo, a ningún neoliberal salvaje se le hubiera ocurrido proponer una ley antibloqueo como la que propuso el gobierno. Vamos hacia un proceso de privatización. Estamos con liberación de precios en este momento, etcétera. El gobierno está pidiéndole a los capitales legales e ilegales del mundo que vengan a Venezuela, etcétera. Sin embargo, tiene todavía un clima de no aceptación internacional, de ilegitimidad, porque no es un gobierno reconocido, no es un gobierno que respeta los derechos humanos, no es un gobierno legítimo porque tiene un origen que no viene de un proceso democrático de elecciones libres y justas. Y por eso vamos a seguir en el próximo año, probablemente nos vamos a mover todavía en ese escenario. Hasta que no tengamos una salida política, no podemos tener ese nivel de conexión con el mundo, de relaciones internacionales, de inserción internacional al que aspira SACIL. Hay otra pregunta por allí sobre lo que dice Rodrigo Agudo. Bueno, sí, el sector puede responder, sobre todo el sector agroindustrial rápidamente, porque solamente necesitaríamos, hay una capacidad ociosa, en primer lugar, en el sector agroindustrial. Agroindustria que están trabajando al 15 al 20% de la capacidad instalada. Lo que necesitan es materia prima. Esa materia prima, si no la tenemos en este momento, porque recuerden ustedes que el sector agrícola, usted no puede producir caraotas de la noche a la mañana. Lo que sí puede es importar caraotas para luego empacarlas, o puede importar carne y procesarla, o puede traer maíz de México, maíz blanco, para hacer harina precocida de maíz. Pero usted tiene que esperar un ciclo de producción, los ciclos biológicos, ¿no? Por eso se dice que el sector agrícola en el corto plazo, la producción agrícola, vegetal y animal en el corto plazo tiene una oferta inelástica, ¿no? En una curva vertical. Pero los cultivos de ciclo corto pueden responder rápidamente. Hay cultivos de 3 meses, 4 meses, hay cultivos que hay que esperar 6 meses, etcétera. Y hay que crear las condiciones para eso. La agroindustria puede responder inmediatamente porque tiene capacidad ociosa instalada. Ahora, no hay financiamiento. Tenemos cerrados los mercados financieros internacionales, etcétera. ¿Pero qué? Porque somos un país con un gobierno que a todas luces está ilegítimo. Y sobre lo último, Dávila que habla de Asimov y Robinson, me interesó la pregunta porque yo soy profesor de desarrollo económico y tengo un capítulo de instituciones. Y Asimov y Robinson es uno de los autores, son autores que nosotros estudiamos. Bueno, sí, él habla de instituciones inclusivas y de instituciones extractivas. Obviamente, ¿no? Y eso está estudiado. Nosotros estamos en este momento, todas las instituciones extractivas que generan el hecho de ser un país de capitalismo rentístico, como decía Adrúa Baptista, es decir, un país que generaba una parte muy importante de su ingreso, que lo captaba el Estado y lo distribuía, y eso le daba un inmenso poder y generaba un contrato social diferente, porque el Estado no dependía de los impuestos de los ciudadanos, sino el Estado repartía la renta que captaba y eso le daba un inmenso poder económico y político, y eso fue degenerando en instituciones que nos llevaron a esta crisis que estamos viviendo. Pero el día que salgamos de esta crisis, tenemos que construir son instituciones inclusivas. La clase política venezolana, las élites políticas y económicas venezolanas se negaron a aceptar la crisis que teníamos, en donde el modelo de capitalismo rentístico ya en los 80 ya estaba en crisis, y no se hicieron las reformas, separaron la reforma al Estado venezolano se paralizó. El proceso de descentralización, por ejemplo. La reforma a la Constitución que se planteó en el segundo gobierno de Caldera la paralizó. Es decir, la gente no quiso hacer las reformas institucionales. Yo creo que el principal problema nuestro está del lado político y de los cambios institucionales y no del cambio económico. Lo económico se puede resolver, se sabe qué se puede hacer, pero
la clase política venezolana, los venezolanos, tenemos que promover reformas que nos generen instituciones inclusivas, que nos permitan un Estado más transparente, una sociedad donde los venezolanos, los ciudadanos controlan el Estado y no el Estado controla a los ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Pues quisiéramos también un comentario del doctor Zambrano sobre este planteamiento de las propuestas de Acemoglu y Robinson, quienes señalan que el problema central es el modelo extractivista, copiado de los colonizadores, ya sean internos o externos, y que cree usted se inserta dentro de su explicación estructural el problema de las instituciones, así como lo ha abordado el profesor Alejandro Gutiérrez. Y tenemos otra pregunta para usted en la que se señala en dónde observa la diferencia clave entre la dotación de recursos naturales de países como Canadá, sin pobreza, y la de América Latina con pobreza, vinculado un poco con el tema de la explicación de las causas de la mayor pobreza en nuestra región y como también mencionó en su explicación, pues que somos la región más desigual del planeta. Adelante. Bueno, tomo la palabra de la última intervención del profesor Gutiérrez porque estaba hablando directamente de estos temas. Sí, mira, la literatura de Acemoglu y Robinson entra dentro de lo que se llama eso, la literatura de desarrollo institucional, cómo entendemos o cómo explicamos las características de ciertas instituciones y cómo las características de esas instituciones generan resultados socioeconómicos, generan condiciones socioeconómicas distintas. Hay muchos otros autores que también la han comentado. Viene a la mente, bueno, Terry Lin, que habló incluso sobre el Estado venezolano y el rentismo venezolano. Autores como Douglas North, autores como Jeffrey Sachs, incluso autores como Michael Ross. Todos estos han estudiado cómo la extracción de materias primas y las instituciones o el tipo de instituciones alrededor de la extracción de materias primas afecta los resultados socioeconómicos. Hablando ya directamente sobre lo que se hablaba de las instituciones extractivas o instituciones inclusivas. Una de las formas en las que, bueno, parte de mi estudio, de mi análisis, de mi doctorado, una de las formas en las que entiende a la región es desde el punto de la ruptura colonial, en el momento en que la región decide ser independiente. Han existido muchas explicaciones sobre la realidad latinoamericana como consecuencia de las estructuras y de los procesos que empezaron en la colonia. Pero una de mis insatisfacciones con ese tipo de explicaciones siempre ha sido que la región tiene casi, bueno, dependiendo del país que veamos, 200 años siendo independiente, siendo políticamente independiente. Entonces, ¿qué explica que en estos 200 años hayamos sido incapaces de separarnos de ese supuesto legado colonial? Y es ahí en donde yo creo que las explicaciones de eso se llaman de camino de dependencia o de dependencia colonial, es en donde yo creo que fallan. Es en no entender el rol que hemos tenido los latinoamericanos en nuestra propia organización y en perpetuar las estructuras que mantienen esa organización y que a la vez generan todas estas distorsiones socioeconómicas como la pobreza y la desigualdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un Estado que favorece las instituciones inclusivas versus las instituciones extractivas, sin entrar mucho en detalle porque el libro canónico de Acemoglu y Robinson de por qué las naciones fallan es un libraco enorme en donde se lanzan a la tarea de explicar con distintos casos por qué las instituciones inclusivas generan mejores resultados socioeconómicos. La lógica general es generar una relación distinta entre el Estado, entre el poder y las sociedades. Y al final del día, yo creo que eso es lo que tiene que suceder en América Latina y sobre todo en Venezuela. Cuando nosotros tratamos de entender cómo el Estado se relaciona con la sociedad y cómo el poder centralizado en el Estado es el que domina la realidad latinoamericana, nosotros vemos un Estado, como bien mencionaba el profesor Gutiérrez, que no necesita incentivar, por ejemplo,
el respeto a la propiedad privada para todos y cada uno de los individuos de una sociedad, porque el Estado no necesita de esa ciudadanía a la que se le respetan sus derechos de propiedad para existir y para hacer vida política en un espacio geográfico. El Estado, por su organización después de la colonia, el incentivo, lo que llevó a los estados suramericanos a organizarse, fue lo que yo llamo un imperativo económico, no un imperativo de seguridad, como en otras regiones del mundo, en donde el imperativo de seguridad generó lo que se llama un incentivo común para estructurar un Estado en donde el poder no estaba centralizado. Lo que vemos en América Latina es todo lo contrario, es un imperativo económico que mueve a los factores del poder dentro del continente a juntarse, a establecer una estructura de Estado que principalmente ¿qué garantizaba? Garantizaba el status quo, no solo de las relaciones de poder, sino de muchas actividades productivas. Llega el siglo XX, llega un proceso de cierta industrialización, porque esto pasó. La década de los 50 y los 60 es la década que caracteriza a América Latina en su transición de ser un continente eminentemente rural, donde la mayoría de su población vivía en un contexto rural, a un continente eminentemente urbano. Las grandes poblaciones urbanas empiezan a crecer, y lo que nos dicen los estudios sobre la relación de las sociedades urbanas y los estados es que las sociedades urbanas empiezan a reclamar y a demandar mejores servicios. Y yo creo que ese es el contexto en donde está atrapado no solo el Estado latinoamericano, sino especialmente el Estado venezolano. Nos encontramos en una disyuntiva en donde tenemos una población que cada vez exige más porque entiende más su realidad, un Estado que está basado en su mayoría a poder actuar de manera política, no solo concentrando el poder hasta el punto de personalizarlo, el poder político, sino también el económico, ya que es extraer, agarrar el beneficio, venderlo afuera y buscar la forma de repartir ese beneficio que se extrae, que se agarra desde el Estado. ¿Cómo reconciliar la forma en cómo está organizada la sociedad suramericana y en este sentido la sociedad venezolana con una aspiración de instituciones inclusivas? Yo creo que empieza por, como bien mencionaba el profesor Gutiérrez, por aquellos que tienen poder, las élites, de empezar a imaginar un país distinto. Si seguimos pensando o si tratamos de seguir reproduciendo los mismos procesos productivos y las mismas relaciones sociales con la misma estructura estatal, eso es lo que Einstein definía como locura. Es tratar de tener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Tiene que haber un cambio en la forma en cómo nos organizamos. Pero si no imaginamos que podemos organizarnos de una manera distinta, porque creemos que estamos condenados, como yo bien mencionaba al principio, hay mucha explicación que dice, no, es que los latinoamericanos somos corruptos por naturaleza, o no, es que los latinoamericanos nos gusta echar broma y pasarla bien y por eso no somos gente seria. Si seguimos atrapados en ese tipo de definiciones propias, yo no creo que vaya a haber una generación de cambio. ¿Por qué los latinoamericanos y por qué los venezolanos que logran emigrar en su inmensa mayoría no solo logran adaptarse a las sociedades a las que emigran, sino que son exitosos muchos de ellos a la hora de desarrollarse en materia socioeconómica y por ende en su desarrollo personal? ¿Les cambió? ¿Qué cambió? Somos capaces, siguen siendo personas, siguen siendo latinoamericanos, siguen siendo venezolanos que nacieron, crecieron y se socializaron en un contexto cultural específico, pero que en el momento en donde entran en una organización social distinta, y esa organización social distinta favorece X tipo de comportamiento en vez de Y, todos y cada uno de los venezolanos demuestran que no están amarrados de manera determinista por esta cultura. Tiene que empezar por la capacidad de decir, claro que somos capaces de imaginar un continente distinto. Muchísimas gracias, Diego. Disculpa la interrupción. Sí. Ya casi vamos a llegar a 2 horas de sesión y nos extendimos más allá, pero con toda seguridad creo que fueron respondidas las interrogantes planteadas, también la interrogante sobre qué podemos hacer con la situación de Venezuela y la oposición para disminuir la pobreza,
lo hace el profesor Alberto Camacaro, con qué sector privado y cómo se logra este objetivo. Pero sin lugar a dudas, parafraseando lo que tanto mencionó el profesor Alejandro Gutiérrez, como ha mencionado ahora mismo el doctor Diego, es muy claro que es necesario cambiar el modelo institucional de relación entre el sector público y específicamente el Poder Ejecutivo y la sociedad venezolana, porque tenemos mucha concentración de poder en el Ejecutivo Nacional y específicamente vamos a hablar de forma directa de que el Poder Ejecutivo Nacional tiene la posibilidad de decidir sobre los recursos naturales de Venezuela, de asumir que puede expropiar o ahora mismo privatizar sin la participación de la sociedad venezolana de forma discrecional, opaca. La ley antibloqueo nos muestra un camino en el que el Estado va a tomar decisiones en individual con su grupo de dominio de poder para favorecer a quienes están justamente alrededor de ese grupo de poder, a las empresas transnacionales que están cerca del grupo de poder y a las empresas nacionales de la reciente boliburguesía que tiene el capital financiero para tomar empresas sin que haya competencia abierta, sin que haya garantía de acceso a la información sobre estos procesos de privatización, etc. Entonces, definitivamente, podemos afirmar que ambos ponentes han manifestado que tenemos un grave problema de captura del Estado y de déficit democrático que ha conllevado a este deterioro en las condiciones de vida y específicamente en las condiciones de alimentación en nuestro país. Y ya pues entonces para cerrar quisiera, por favor, durante 2 minutos el comentario de cierre de ambos ponentes sobre cómo salir adelante en la situación que enfrentamos. No sé si primero el profesor Alejandro. Bueno, ok, rápidamente. No, sobre la inquietud de Camacaro. Mira, con los mismos venezolanos, con nosotros mismos, somos los mismos venezolanos que nosotros pensábamos que no tenían condiciones, capacidades, etcétera, que patrones culturales, etcétera, cuando van a otras sociedades son exitosos, se comportan, trabajan, etcétera, hacen esfuerzos, respetan normas, con sus debidas excepciones, por supuesto, pero en general hay una historia de éxito de los venezolanos en el exterior, los venezolanos que han emigrado, ¿no? Los venezolanos nuestros que se fueron a hacer posgrados en el exterior en los buenos tiempos. No, que la educación venezolana es muy mala, que esto, que lo otro. Regresaron en más de un 90% con sus grados, con su conocimiento, tuvieron éxito. Es decir, tenemos que hacer cambios institucionales. La clase política, la élite política y económica tienen que concientizarse de que hay que cambiar los incentivos, para hablar en términos de economistas. Pues si nosotros, y eso lo hacemos mediante instituciones, ¿no? Entonces hemos tenido casos exitosos, capítulos exitosos. La poca descentralización que tuvimos en el país, Crítica es un especialista en el tema, sabe que si hacemos una evaluación, los pocos años de descentralización es una historia de éxito más que de fracaso, es una historia de éxito. Allí están las obras de la descentralización, ¿no? Bueno, ese proceso se paralizó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un Estado que quiere centralizar todo y que ahora es más centralista. Bueno, estamos en este momento, ya el petróleo no va a ser la fuente principal de nuestros ingresos, va a ayudar. Hay que rescatar la industria petrolera, sí, pero allí no está el futuro del país. Pero repito, los grandes cambios no son en materia de política económica. Hay que hacer cambios en materia de política económica, por supuesto. Los grandes cambios son institucionales, en empoderar a los ciudadanos, hacer que los ciudadanos controlen al Estado y no que el Estado controle a los ciudadanos. Gracias. Adelante. Sí, no, ya en términos de conclusión, el problema venezolano y la condición latinoamericana, si las podemos hablar de ambas, yo no creo que sean un problema técnico. Y a lo que me refiero con un problema técnico es un problema en el que no sabemos
qué pasos tomar para solucionar. El problema venezolano y la realidad latinoamericana es un problema político, es un problema social. Y ante eso, la agencia del individuo es fundamental. Si nuestra clase política, y yo creo que sobre todo con las últimas mediciones de opinión pública que han habido en el país lo demuestran, si nuestra clase política nos ha desilusionado, o si no encontramos dentro de la clase política liderazgos con los que podamos sentirnos identificados, la ciudadanía es la que tiene entonces que empezar por pensar en un cambio distinto. No podemos sentarnos a esperar que la clase política es la que lo va a hacer. La sociedad civil cada día más está más empoderada por, bueno, distintas dinámicas mundiales, globalización, tecnología, democratización, etcétera, 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 etcétera. Si la sociedad civil no entiende el compromiso de lo que significa transformar la forma en cómo está organizada la sociedad, es muy difícil pedirle a la clase política, es muy difícil pedirle a la élite política que lo haga, porque lo que requiere ese cambio es que aquellos políticos que hoy en día están o aspiran a acceder al poder, cuando el doctor Gutiérrez o yo hablamos de un cambio institucional, una forma distinta de organizarnos, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Que las mismas personas que están dentro de esas instituciones, que están dentro del Estado, ellos mismos reduzcan su propio poder. Yo soy de los que cree que es mejor que la ciudadanía exija, piense, imagine un gobierno distinto, una fragmentación del poder distinto, a sentarnos a esperar a que la élite política, por cuenta propia, va a venir a decir, bueno, es momento de cambiar la estructura política que ha tenido el país por cientos, por no decir décadas, cientos de años, por ende vamos a hacerlo. Yo no creo que esa sea la forma. La forma tiene que empezar por otro lado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Gutiérrez, doctor Diego Zambrano. Creo que ha sido muy enriquecedor esta oportunidad de intercambio con esta sesión del día de hoy, la tercera del capítulo emergente de académicos contra la pobreza. Cerramos nuestras actividades en el año 2020, pero realizaremos otras a partir del año 2021. Queremos asumir retos, invitamos a los participantes a la sesión de hoy a conocer un poco más sobre esta organización internacional preocupada por discutir las causas de la pobreza y cómo combatirla, e invitarlos a considerar adherirse a esta iniciativa que es muy pertinente sobre todo en nuestro país, aunque lo es en el mundo entero. Gracias a todos por su presencia. Decirles que este video va a quedar colgado en el canal de YouTube del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, así como están las intervenciones de las dos presentaciones previas a la del día de hoy. Quedamos entonces a sus órdenes. Les deseamos que tengan un feliz día y un estupendo fin de semana. Gracias a todos nuevamente.